lo que vayas a compartir con nosotros hoy y el oído atento a nuestras inquietudes y preguntas. ¿De acuerdo? Quedas con la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y es una alegría y un honor estar compartiendo esta charla con ustedes. Eh, Hablábamos con Juan Pablo ayer que hace muchos años que yo tengo la ilusión de darme una vuelta por Uruguay y compartir cosas con los profesores como ustedes que están dando astronomía en la secundaria, que de alguna manera es una especie de sana envidia que tenemos porque son el único país que tiene astronomía en la secundaria obligatoria para todos y desde tantos años en esta historia, ¿no? Si bien sus orígenes se remontan como en Argentina a la generación del 80 más o menos, Argentina perdió esa cosa y desapareció astronomía en secundario. Y bueno, Brasil tiene poquito, etcétera, pero como ustedes, no. Y después, como charlábamos antes, podemos discutir si está bueno que sean 2 horas o que esté en cuarto, bueno, no sé, pero está. Y eso brinda un montón de posibilidades que en otros lugares no se dan. Y brinda que, por ejemplo, ustedes sean profesores que están dando astronomía. O sea, si yo hago esto en Argentina, somos 3 o 4. O sea, no, el diálogo es totalmente diferente. O el diálogo es un profesor de física que quizás dio un tema medio de contrabando, metiendo algo que le gusta, porque no está en el diseño curricular, etc. Así que la intención de la charla es compartir con ustedes cuál es la forma de trabajo que yo tengo y la concepción que tengo sobre la didáctica de la astronomía. Vamos a discutir vamos a conversar el hecho de que yo considero que no hay una sola, pero en principio lo que yo puedo hablar con un poco de propiedad es la que he desarrollado en estos años. Así que la idea sería que veamos la presentación y tanto por el chat o después vamos a quedar charlando, no hay apuro, que conversemos. Eh, nada me interesa más que compartir con colegas como ustedes ideas sobre enseñanza de la astronomía. Y bueno, vamos a empezar con la imagen esta. Eh, Ahí. Díganme por favor si se ve. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos, yo más o menos, la idea sería que estemos 1 hora y después charlamos. ¿Les parece bien, no? Entonces, la idea es esto, experiencias y reflexiones. Lo primero es que uno debe declarar desde dónde enseña y desde dónde hace lo que hace, en particular enseñanza de la astronomía, que es que los aprendizajes se pueden construir a partir de nuestra relación con el cielo. Y eso está vinculado a cada individuo, al grupo social, a la historia y a las posibilidades, intereses y tiempos que cada uno tenga. Y a su vez, para nosotros la didáctica de la astronomía sucede en el espacio abierto, en el mundo natural, eh, una didáctica de la astronomía que nunca se refiere al cielo no es lo que nos convence a nosotros. Este es un viejo esquema, como para decir, bueno, quien se dedica a la enseñanza de la astronomía tiene que contemplar 2 aspectos, astronomía y educación. La didáctica de la astronomía decimos siempre que es una disciplina de fusión, es una disciplina que no existe, uno no estudia en la Universidad Didáctica de la Astronomía. O estudias profesorado o estudias como astrónomo. Pero esto es una disciplina de fusión que debe contemplar todo lo que sabemos de astronomía y todo lo que sabemos en el sentido de las corrientes que estén en vigencia en cada momento, de la educación, en particular de la didáctica. Y a mí me interesa resaltar 4 características que la astronomía por esencia es de transversalidad disciplinar y cultural, y que es la disciplina por excelencia que vincula al hombre con el universo, al ser humano con el universo. Y en la educación es, ¿qué tipo de educación? Bueno, aquella que respeta a la persona que aprende y aquella que busca aprendizaje significativo. Bueno, entonces, cuando yo digo que vamos a hacer didáctica de la astronomía, sí tengo que contemplar esas 4 cosas, más todo lo otro, ¿no?
Entonces uno dice, muchas veces se dice, ¿cómo no vas a enseñar lo que son agujeros negros? Porque es la punta de la astronomía mundial. Sí, muy bien, pero después uno enseña con métodos de hace un siglo atrás y no se preocupa tanto. O sea, si vamos a ser rigurosos, debemos acompañar los desarrollos tanto en educación como en astronomía que haya en el momento en que estemos cada uno trabajando. Así que, para hacer enseñanza o didáctica de la astronomía, que es más específico aún, tenemos una concepción de ciencia, de educación, de cultura, etc. Acá Plaza del Cielo es el nombre que le hemos puesto al plan de trabajo con el cual hacemos enseñanza de la astronomía desde hace 30 y pico de años acá en la Patagonia. Y esta foto esto es la Plaza del Cielo, en Esquel. Bueno, y esto es cuando, una puesta del sol, cuando tuvimos uno de los volcanes que nos llenó de ceniza todo, y así se veía el cielo. Muy bonita la foto, pero muy feo estar lleno de ceniza durante mucho tiempo. Así que vamos a marcar algunos puntos que son para nosotros esenciales de esta concepción, y después vamos a pasar a ejemplos y a situaciones reales. En principio esto, ¿no? No hay una única didáctica de la astronomía. Esto que yo les voy a contar es lo que yo hago. Eso no significa que sea la mejor. Para mí sí, porque es lo que yo me siento cómodo. Pero no es la mejor, no es la única. Hay montones de otras formas de enseñar astronomía y algunas bastante diferentes. Pero no debe haber una única y no debe nadie pretender que hay una forma la mejor de enseñar astronomía. Creemos cualquier cosa propia de la astronomía, cualquier concepto, proceso, etc., se pueden enseñar y se pueden aprender. El tema es cómo. Eso es la didáctica de la astronomía. O sea, ¿cómo le enseño, no sé, ondas gravitacionales a un pibe de 12 años? Bueno, es un desafío, pero ¿se puede? Sí, sí, claro que se puede. Nosotros buscamos diseñar, crear acciones didácticas específicas que tiendan a la construcción de aprendizajes vivencialmente significativos. Esto es no solamente lo que se habla de significativo, sino que me conmueva como persona, que me impacte en mi vida. No solamente que yo sepa el concepto y que haya aprendido después validado por, si se quiere, una evaluación, sino que me conmueva para lo que es mi vida. Y para diseñar eso es esencial trabajar sobre investigaciones. Pequeñas, grandes, no importa, pero tener una actitud de investigar. Es necesario imaginar. O sea, si no imaginamos, es difícil comenzar a aprender. La astronomía es una de las disciplinas, por sus características, por sus tiempos, espacios, dimensiones en general, nos requiere de imaginar cosas que están muy lejos de la experiencia cotidiana. Eso implica que tenemos que entrenar nuestra capacidad de imaginar. Y acá quizás sea trivial lo que voy a decir, pero imaginar no es fantasía, ¿eh? No es, me hice la película, que tal cosa. No, no, imaginar es poder ver, entre comillas, en 3 dimensiones cuando hablamos de sistemas de coordenadas y planos que se mueven y que tienen ángulos. Bueno, esa visualización mental que hacemos, eso es la capacidad de imaginar a la que me refiero. Después, debe trabajarse en el espacio tridimensional y durante tiempos extensos, en el contexto real. Es decir, no estoy hablando de que no se puede usar el pizarrón, que es plano y no respeta los tiempos de los fenómenos que estamos trabajando. Lo que estoy diciendo es que los fenómenos en tiempo real y en espacios tridimensionales deben estar presentes. No, tenemos que vincularnos siempre con el ámbito espacio-temporal en el cual sucede lo que estamos estudiando. Y es posible aprender mucha astronomía solo a ojo desnudo. O sea, esto es importantísimo porque muchas veces
nos preocupa, uy, no tengo dinero para un telescopio, no tengo dinero para esto, no tengo aquel método, no tengo aquel recurso, no tengo computadora. Sí, sí, ustedes piensen que hasta el 1600, buena parte de la base de la astronomía, que todavía sigue siendo base actual, se hizo a ojo desnudo, y bastante tiempo después de la creación del telescopio también. Entonces el desafío es cómo generar acciones didácticas rigurosas desde lo astronómico a ojo desnudo, sumado luego a la tecnología, que no está mal. Pero la viceversa sí es lo que no nos gusta. O sea, saber usar qué sé yo, no sé, el Stellarium, y después salgo a mirar el cielo y no sé de qué se trata, eso es lo que no nos parece adecuado. La otra cosa importante es que la historia y la epistemología de la astronomía deben ser parte indisoluble de la didáctica de la astronomía. Es decir, yo debo enseñar historia de la astronomía, debo enseñar por qué yo puedo afirmar que una estrella tiene sodio. ¿Desde cuándo puedo afirmar eso? Si no... nos acaban de decir que tenemos tiempo ilimitado en el Zoom. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, está muy bien. Decía, ¿cómo puedo afirmarle yo? Muchos pibes nos dicen a nosotros, ¿y cómo saben eso? Bueno, ¿y yo cómo le digo que cómo sé eso? ¿Cómo sé que en una estrella hay sodio a tanta temperatura? ¿De dónde lo saqué? Bueno, eso es epistemológico. Hay decisiones tomadas en esta disciplina científica para yo poder afirmar de un lugar al cual nunca estaré, ni estuve, y está lejísimo, y etcétera, y no puedo ir a tomar un cachito para verlo, no sé, en alguna observación clásica de laboratorio, ¿cómo puedo afirmar tal cosa? Esta concepción intenta promover la construcción de conocimiento en libertad con respecto a las identidades, buscando creatividad y fortaleciendo la autonomía. O sea, yo tengo que formar para la autonomía, para la libertad, para el cambio. Es decir, la gente que estudie con nosotros tiene que poder ser libre de modificar las cosas que están sucediendo. Por consiguiente, no nos interesa el aprendizaje receptivo de conocimientos estáticos. O sea, no me interesa que me reciten no sé, el diagrama de Hertzsprung-Russell si no lo comprenden o si no pueden imaginar situaciones diferentes. Esto es, de alguna manera, peligroso, el tema del aprendizaje receptivo, de conocimientos estáticos, paquetitos que hay que aprender, porque tenemos muestras por todos lados en este mundo que puede reforzar nuestra ya tradicional dependencia o la dependencia que siempre han querido que tengamos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel de nuestros pueblos. Nosotros trabajamos con un concepto que es el de visión de mundo, que es que yo veo el mundo a partir de lo que he ido aprendiendo, de la interacción tanto con la naturaleza como con el entorno social, y en base a eso vivo, en base a eso funciono con otros y me imagino lo que pasa. Cuando me educo, cambio mi visión de mundo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que nuestros estudiantes cambien su forma de ver el mundo. No para la forma que yo quiero, sino que la cambien ellos. O sea, que les brindemos elementos nuevos para ver el mundo de manera diferente. Y no son los conceptos ni las actividades lo que marca la diferencia. O sea, si yo armo una cámara oscura, la cámara oscura es igual acá que en Estados Unidos, que en Alemania. Son las cosas, los conceptos y el dispositivo es el mismo. El tema es desde qué concepción educamos. Y en todo aprendizaje, el científico de conocimiento científico y cualquier otro, aprender a preguntar, fomentar la curiosidad, respetar la diversidad y no dar nada por hecho. Esto es un desafío que tenemos que tener, porque no solamente hacen a la construcción de ciencia y de que la gente, aunque no sea científico, tenga una mirada un poco más compleja, sino que como personas nos preocupa que esto esté. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto, sí.
Bien, entonces vamos a marcar algunos puntos que son, como por así decir, pilares de la forma en que yo trabajo, que insisto, es relativa a lo que yo trabajo, valga la redundancia. Quiero decir que pueden no estar de acuerdo, puede parecerle alguna cosa, una estupidez, está bien que así sea, porque es un estilo que cada uno tiene de cómo hace lo que, en este caso, enseñanza de la astronomía. Y yo siempre aclaro, porque muchas veces voy, cuando, qué sé yo, si estuviera en Montevideo, no es lo mismo que estar en Esquel. Yo he hecho toda mi historia en un lugar que tiene techos bajos, cielo abierto y poca gente. Entonces quizás algunas cosas que para mí son importantes, para otra gente en otros entornos no lo sean. Entonces, una de las cosas de la didáctica de la astronomía es reconectarnos con el cielo. Este es el entorno de mi ciudad, de Esquel. El cielo es una presencia para el ser humano, desde siempre, y la observación del cielo desnudo, la observación del cielo a ojo desnudo se ha ido perdiendo. Hemos perdido la conexión con el cielo. Y bueno, parte de retomar esa conexión es una de las cosas que tenemos que hacer con la didáctica de la astronomía. La otra cosa es que aprendemos durante toda la vida. Es decir, no hay ninguna restricción para que en cualquier momento de nuestras vidas aprendamos. Desde que nacemos hasta que nos morimos, nunca dejamos de aprender. Lo que pasa es que los que somos docentes tenemos un cierto sesgo, que es que, inconsciente, ¿no? Que es como que la gente aprende cuando está en el sistema formal, y chau. Y después, no sé. Y una persona de 60 años aprende, ¿y cómo aprende? ¿Y cómo le enseño a una persona de 60 años? Sí, está bien, no le enseñas en un salón de 40 pibes sentado en banquito, pero ¿aprende esa gente? ¿Aprende cosas del cielo? Por supuesto. Bueno, nosotros trabajamos desde chicos de jardín hasta adultos mayores de 70, 80 años. No hay ningún tipo de diferencia y podemos hacer las mismas cosas de modo diferente, obviamente, con carga de vida distinta, pero no hay ninguna restricción. La otra cosa es que buscamos darle significatividad a los aprendizajes. Este buen señor que se llamaba Usubel decía que había que tener materiales lógicamente significativos, o sea que nuestros diseños estén internamente, sean consistentes, que sean psicológicamente significativos, es decir, que si yo quiero enseñar algo para un chico de 15 años, lo que voy a hacer esté acorde a su desarrollo, y obviamente que la gente que aprende tiene que estar dispuesta a aprender. Nosotros decimos siempre que vivencialmente significativo, en el sentido de que la experiencia a través de la cual yo voy a aprender me impacte para mi vida, que no sea algo que aprendí y listo, y ya está, sino que me impacte para mi vida. Hicimos un trabajo hace tiempo sobre cuando fue el eclipse del 2017 acá en el sur de Chubut, que durante muchos años les preguntamos a adultos mayores, 80 hasta 90 y pico de años, si recordaban haber visto algún eclipse de sol. Y bueno, tenemos un montón de registros, y lo que hicimos luego fue, les preguntábamos, ¿qué recordás? ¿Cómo fue? ¿En dónde estabas? ¿Qué edad tenías? ¿Con quién estabas? Y lo que hicimos fue ubicar en el mapa de Argentina, en la época en que él refería ese recuerdo, si realmente había habido un eclipse ahí. Entonces hicimos prácticamente de más de la primera mitad del siglo XX, desde el principio hasta el 60, por ahí, porque el límite era que no hubiera televisión. O sea, en Argentina, alrededor del año 1960, empezó la televisión, la televisión directamente. Por las dudas que no hubiera una imagen que viniera de una pantalla, ¿no? Y es sorprendente ver cómo muchísimos de esos recuerdos coincidían perfectamente con eclipses reales, casi con la descripción adecuada que ellos hacían. Estaban recordando algo que habían vivido hace 60, 70 años, y el impacto era que esa experiencia los había impactado mucho, y a su vez recordaban muy bien con quiénes habían estado compartiendo ese fenómeno. Entonces, bueno,
¿No haremos alguna vez una actividad nosotros de enseñanza de la astronomía en las escuelas que el día que estos pibes tengan 80 años se acuerden y les impacte decir, mirá lo que hicimos, estábamos con tal y tal? Bueno, eso es vivencialmente significativo. Aprender es un proceso dinámico y extenso en el tiempo. A veces queremos hacer que el aprendizaje sea rapidito de fenómenos que en el cielo pueden durar un mes, como las fases, un año, como las estaciones, ciclo, etc. Entonces nosotros siempre consideramos que los procesos psicológicos de aprendizaje, que son graduales y llevan su tiempo, y son propios de cada persona, a su vez estén de alguna manera vinculados a los tiempos de los fenómenos astronómicos que estamos trabajando. Entonces, nosotros hemos hecho muchos trabajos con proyectos de largo aliento para acompañar el proceso de aprendizaje vinculado al proceso astronómico que estamos estudiando. Si esto fuese una charla, un taller presencial, estaríamos mirándonos a las caras y viendo cómo van reaccionando y preguntando, ¿cierto?, si está todo bien. Así que, por favor, ayúdenme, díganme si vamos bien. Vamos bárbaro, vamos bárbaro. Si no voy, estoy yendo rápido para que podamos llegar tranquilos a charlar un rato. Entonces, algunos ejemplos desde esta concepción. O sea, lo que yo quiero es que se aprenda significativamente en contacto con el cielo durante un tiempo lo suficientemente largo para que la gente madure, vaya y vuelva de la realidad a leer o al pizarrón o a un aula y vuelva y vaya y vuelva y que tenga tiempo de sin apuro y sin necesidad de exigencias raras, ¿no? Entonces, hemos hecho proyectos de observación conjunta de todo tipo con todas las edades. En particular, los proyectos tienen varias particularidades. Son de larga duración, 1, 2, 3 años. Se observa el cielo a ojo desnudo. Hemos trabajado desde chicos de 10 años hasta adultos bien grandes y, por supuesto, con docentes, ¿no? Y la carga matemática para desarrollar los proyectos es mínima. Es decir, no pasamos de gráficos cartesianos y de proporcionalidad. ¿Qué aprendemos a mirar el cielo en forma conjunta? Estoy hablando, perdonen, ¿no? Conjunta significa no estando en el mismo lugar necesariamente, ¿no? Hemos hecho cosas conjuntas, ahora van a ver, estando en ciudades distintas, en países distintos. Lo primero es, aprendemos a no competir, porque lo que importa es compartir el proyecto. Aprendemos a construir conocimiento en forma colaborativa. Estas son gráficos de la evolución de la Luna en el cielo local, hecho por 3, 4 equipos diferentes en ubicaciones distintas, y que luego, hecho en papel plano o papel manteca, no sé cómo le dicen ustedes, y luego se superpone para ver que la Luna en el cielo hace lo mismo. Los que observamos distintos somos nosotros, ¿no? Aprendemos a enseñarle a otro, aprendemos en la diversidad. Aprender con gente distinta a uno es muy bueno. Aprendemos a identificar qué es lo común y qué es lo que nos diferencia. O sea, si hacemos algo entre ustedes y nosotros, en Uruguay y en Esquel o en la Patagonia, ¿tenemos cosas en común? Sí, muchísimas. ¿Tenemos cosas diferentes? Sí, claro, tenemos varias cosas diferentes. Entonces ampliamos nuestra perspectiva espacial y nuestra proyección en el tiempo. Esto es la curva de un solsticio de diciembre, lo que sería la hipérbola del solsticio de diciembre, hecha con un gran palo que daba sombra, y esto es un grupo de adolescentes que teníamos un proyecto y nos pasamos el solsticio haciendo experiencias, y bueno, dibujamos algo que hacemos siempre toda la gente, pero es muy divertido graficar la curva del solsticio con personas, ¿no? Se universaliza el conocimiento construido, o sea, se deja la aldea para hacer del mundo. Es decir, cuando yo empiezo a ver que la gente de Brasil le pasa lo mismo que a mí, o la gente de Uruguay le pasa lo mismo que a mí, y tenemos diferencias y cosas compartidas, nos damos cuenta que el mundo no está centrado en mí, sino que no hay centro, ¿no?
Y la mirada de todos, integrada, es siempre más completa que la propia aislada. Estos son esquemas, no son esquemas, son mediciones de los equinoccios, de un equinoccio, del mismo equinoccio, en distintos lugares de América, desde el norte de Ecuador hasta... y si bien todos mirábamos el equinoccio, todas las curvas son distintas, todos los planos estos son distintos. Entonces, si yo integro esa mirada, entiendo mejor el equinoccio que si me quedo con lo que veo en mi lugar. Entonces, rápidamente les cuento los proyectos. Hicimos con chicos de 10 a 15 años, de primaria en aquel momento, durante 3 años, era desde un gnomon que daba sombra, todo gradualmente durante 2 años escolares, todas las semanas, hasta terminar construyendo un reloj de sol. Y esto se hizo en 7 escuelas distribuidas en una superficie que es como Uruguay, por ejemplo. Por consiguiente, podíamos comparar los que están en la línea norte, qué diferencia observan respecto de los que están en la línea sur, por latitud, del mismo modo que los que están en la línea este, en lo que sería diferencias por longitud, que observan respecto de los que están en el oeste. Bueno, eso fue una cosa muy, muy linda. Después les digo que dónde está para verlo publicado. Seguimos con eso y trabajamos sobre la luna y sobre el cielo nocturno, también con esas escuelas durante 2 años más. Toda es observación sistemática y trabajo en aula, ¿no? Pero observación sistemática a ojo desnudo. Todas las semanas observando, etc. Después trabajamos con adolescentes, que son los que hicieron la curva de la hipérbola de diciembre. Esto fueron 3 años, con los chicos que estaban en sus 3 últimos años de la secundaria, los mismos chicos, 3 años hasta que egresaron. Trabajamos una vez por semana, 3 años, y hicimos todos los temas que habitualmente hacemos. Astronomía durante el día, la luna, de noche, etc. Además de un montón de otras cosas que siempre hacemos que tienen que ver con intervención en la comunidad, charlas, etc. Después trabajamos varios años con adultos mayores. Las actividades siempre son similares: observación del cielo diurno, observación del cielo nocturno y observación de la luna. Y esto, siempre los proyectos nuestros tratamos de ponerle un símbolo. Canopus es la nave, entonces la idea era que los chicos vivieran un viaje de transformación. Quirón es el sabio que forma a los jóvenes, entonces los viejos de nuestro proyecto hacían un montón de actividades con sus nietos, etc. Después trabajamos con los chicos de jardín de infantes, 4 y 5 años, tratando de observar también luna, sol y el cielo nocturno, y luego continuó ese proyecto, y cuando empezamos a trabajar con primer grado de la primaria ya, la idea era trabajar sobre cosas del cielo, fortaleciendo la alfabetización. Tenemos uno que es permanente, que se llama Proyecto Globo Local, que es un proyecto internacional a partir del trabajo de Nicoletta Lanciano en Roma, y que esto es utilizar el globo terráqueo paralelo, después lo vamos a ver mejor, y en todas partes del mundo. Y esto no tiene fin, porque es un proyecto que funciona permanentemente y lo usamos ya como herramienta incorporada de gran importancia, tanto para lo astronómico como para lo cultural. Aquí tuvimos cuando el Año Internacional de la Astronomía hicimos la observación conjunta del equinoccio de marzo, y acá los puntitos amarillos son todos los lugares donde se trabajó. En aquel momento hubo un equipo de Montevideo. Lo que hicimos fue observar el equinoccio todos juntos en el mismo momento, y después se hicieron un montón de comparaciones y una publicación que ya les diré. Tiempo después hicimos durante 2 años la determinación de la inclinación del eje terrestre a partir de observaciones con sombras. Los puntitos rojos son los lugares donde trabajamos.
observando en solsticios y equinoccios, ¿no? Después hicimos otro, ven que son siempre 2 años, básicamente, que es la determinación observacional de la analema, a través de también un gnomon y las sombras, esta vez comparadas con el tiempo local de cada lugar, el tiempo civil de cada lugar. ¿Estamos bien? Esos son ejemplos concretos de proyectos de largo aliento. Después están las cosas de aula. Entonces, cuando nos focalizamos sobre estos temas, ¿qué ejes nos importan rescatar? Lo primero es el espacio y el tiempo. O sea, la didáctica de la astronomía funciona a partir de espacio y tiempo. Reconocer el lugar donde vivimos es parte de nuestra identidad. Reconocer el cielo, ubicarnos, realizar el dibujo del horizonte del lugar donde estamos observando, poder orientarnos tanto por la noche como durante el día respecto de las simetrías espaciales, y a su vez vincularla con la simetría temporal, tener la posibilidad de construir medidores de ángulos sencillos y poder entonces medir las coordenadas básicas del sistema, que es el primer sistema que construimos, que es el azimuth y la altura, respecto al lugar donde estamos ubicados. Estos dispositivos son transportadores de aula transformados, y esto lo hemos usado con todas las edades que vieron, desde chicos de 10 años hasta adultos mayores. O sea, no hay limitación al uso de un dispositivo, ni a la posibilidad de medir y de construir un sistema cartesiano. Se aprende. Siempre estamos tratando de buscar observación y registro sistemático. Es decir, no es observar y nada más, sino que buscamos registrar cambios en la posición, cambio en los estados de iluminación y volcarlo en tablas y gráficos. Lo que tienen a la izquierda es, esto sería el eje mayor de la Cruz del Sur. Si durante varias veces medimos la inclinación de ese eje a la misma hora de una de las noches, su prolongación se cruza en un lugar que es el polo del cielo, y de ahí podemos determinar la latitud, entre otras cosas. Está lo de la luna, esto es el gráfico de una parte del analema observacional en distintos lugares, al oeste y al este. Entonces la forma es la misma, lo que cambia es la ubicación en el tiempo. Y el que está en el centro es dibujar los estados de iluminación de una esfera que no tiene ningún tipo de marca, le llamamos esfera lisa, y entonces eso permite encontrar líneas de regularidad en la superficie terrestre. Estas son un gnomon, y materializamos la sombra de los gnomons con hilos. Las sombras son obviamente las que están en el suelo, y a su vez el gnomon tiene una arandela en la punta que deja pasar un poco de luz, y materializamos los rayos de luz que pasan por ese agujero con otros hilos. Cuando uno observa esa estructura en solsticios, que son los de los extremos, y equinoccios, se generan formas, curvas tridimensionales y curvas en el suelo, que son secciones cónicas todas, y es muy lindo verlo, y es muy interesante, pero después se puede calcular la latitud, se puede calcular horas de luz y de oscuridad durante ese día, etc. Construimos dispositivos, un gnomon, cámara oscura, la esfera lisa, un globo terráqueo paralelo. O sea, son todos de bajo costo, pero de gran potencia conceptual, de gran riqueza metodológica, de fácil uso, y la idea es que siempre tenemos esto a disposición en las escuelas. Y si no las hay, construir esto es muy sencillo, prácticamente gratis. Lo único que cuesta un poquito es que el bibliotecario te permita sacar el globo terráqueo de la biblioteca. Esto es lo que hace una esfera lisa. Cuando uno, a una esfera que no tiene ningún tipo de marca, en solsticios y equinoccios, le vamos marcando el terminador. Por ejemplo, esto es para el solsticio de
diciembre, nos damos cuenta que la parte que está al suelo, hacia el suelo, que para nosotros sería el norte, está siempre en sombra. Y la parte que está hacia el cielo, que sería la parte para nosotros sur, está siempre iluminada. Entonces, si uno va marcando tangentes a los terminadores a través de todo un día en un solsticio, quedan automáticamente determinados los círculos árticos, ¿no? Y el de acá arriba es durante un equinoccio. Todos los terminadores se cortan en 2 puntos, que son los polos de rotación. O sea que esto permite, entre muchas otras cosas, permite dar fundamento al globo terráqueo paralelo, pero permite comprender por qué hay líneas importantes marcadas en el globo terráqueo. ¿Qué son los trópicos? ¿Qué son los círculos, los casquetes polares? ¿Qué son los polos? ¿Qué es el ecuador? ¿Por qué están en esa posición y no están en otra? ¿Quién las puso ahí? Bueno, nadie las puso. Lo que la gente fue viendo es que hay regularidades en los estados de iluminación. Y esas regularidades tienen límites. Y esos límites son esos círculos importantes. Acá tenemos el globo terráqueo, ubicado para Esquel, por supuesto. Tanto es así que si uno pone relojín cada 15 grados, cada reloj marca con 1 hora de diferencia. Entonces eso permite comprender qué son los usos horarios, por qué marcamos 24 usos en el planeta, muchas cosas. Bueno, acá hay una foto del globo terráqueo paralelo ubicado durante un equinoccio y trabajada la foto para marcar todos los círculos y los planos fundamentales y las relaciones trigonométricas. Entonces, cuando uno habla, este sería el gnomon en Esquel, o uno parado observando el cielo, y cuando uno dice habitualmente la altura del polo sur celeste sobre el horizonte es la latitud del lugar, ¿de dónde sale eso? Bueno, cuando uno trabaja con un globo terráqueo paralelo, sale automáticamente. Construimos cámaras oscuras. Con una foto de un eclipse se puede calcular un montón de cosas, como por ejemplo el hecho de cuánto puede durar teóricamente un eclipse, etc. Como les dije antes, pocas cosas inventamos. Esto es de Aristarco, o sea que lo que tenemos que hacer es aprender qué hicieron los antiguos y saber usarlo y poder llevarlo transformado a un aula. Hay que construir modelos. Se piensa habitualmente que los modelos son para los chicos. No, los modelos son para todos, porque la capacidad de imaginar es ayudada por los modelos. Entonces hay que hacer modelos para las estaciones, para las fases de la luna, para la tridimensionalidad en el espacio y poder mostrar que las constelaciones no son objetos físicos, etc. Nuestra costumbre o nuestra forma de hacer didáctica de la astronomía es muy poco tecnológica. Eso no significa que no usemos tecnología. Pero, por supuesto, usamos de vez en cuando telescopios. Cuando hay que mirar el sol, usamos telescopios con filtro. Tenemos un planetario chiquitito, humilde, pero que funciona, siendo que para nosotros el planetario es una herramienta didáctica exclusivamente que nos permite comprender mejor cómo funciona el cielo. Es decir, estamos en el planetario y muchas veces salimos afuera y nos quedamos mirando el cielo para ver en el cielo real lo que hemos manipulado en el planetario. O sea, el planetario nuestro es muy pequeño, ya les digo, es muy sencillo, pero lo que busca es ser una herramienta didáctica para mejor comprender lo que está pasando en el cielo. No hay show, no hay nada grabado, no se proyecta nada, es totalmente interactivo y entra poquita gente. Pero ya llevamos 25 años, o sea que algo de experiencia en cómo usar una herramienta didáctica como un planetario hemos cosechado. Tenemos una biblioteca especializada en enseñanza de la astronomía, biblioteca que es abierta al público, entonces un maestro, un chico, quien quiera puede ir y retirar un libro, puede ir y buscar un material didáctico, etc.
Nos preocupa vincularnos con el sistema formal, trabajar con formación docente, trabajar con chicos de secundaria, lograr que haya mayor cantidad de contenido astronómico en las escuelas. Vieron que trabajamos con nivel inicial, primario, secundario, y ahora desde el año 2016 en algunas escuelas de la Patagonia se empezó a poner astronomía, cosa que nos alegra bastante. Tiene 3 horas nada más, 3 horas cátedra, 3 horas de 40 minutos, en el último año de la orientación en ciencias naturales. No tiene todo el mundo astronomía, pero bueno, algo es algo. Y en lo no formal, damos ciclos de charlas, siempre que podemos hay alguna charla, siempre que hay un evento hacemos algún tipo de charla, es lo que todos hacemos en esta actividad. Fortalecer la imaginación también es a través de la expresión. Entonces siempre tratamos que los más chiquititos fundamentalmente trabajen con las maestras, llevando al dibujo y llevando a la creatividad las cosas que hacemos. Lo que hacemos en el planetario en general con los chicos más chicos, con los grandes también, pero es mucho más divertido con los más chiquitos, es que ellos creen sus propias constelaciones. O sea, no les decimos que está Tauro ahí, sino que armen lo que tengan ganas, y también decimos que está el Minotauro, el Escorpión, esto es una constelación patagónica, etc. Pero crear constelaciones propias es muy divertido, y eso después se lleva al dibujo, ¿no? Y a la historia, al texto, si ya pueden textualizar. Y también tratamos de que en la comunidad haya impacto de la enseñanza de la astronomía, así que hemos construido relojes de sol, tenemos una representación a escala de distancias en una bicisenda que hay, o que se usa para correr también. Es decir, la didáctica de la astronomía no es solamente adentro del aula, es adentro del aula y en el mundo. Entonces, todo lo que se pueda generar para que la gente incorpore el cielo a sus vidas está muy bien. Y también producimos materiales didácticos. El rastro del Choique es el nombre de la constelación patagónica esta que les contaba. Esto fue una revista que hicimos hace muchos años a partir de aquellos proyectos de los relojes de sol, etc. Estas fueron 6 revistas que salieron y se distribuyeron por toda la Patagonia, que están pensadas para básicamente nivel primario y tienen todos los contenidos de astronomía del nivel primario están explicados en detalle, y tienen actividades, tienen poesía, dibujo, preguntas, juegos, etc. El Gnomon Patagónico es una revista que se hizo a partir específicamente de los relojes de sol. Cuentan desde cómo poner un gnomon hasta el reloj terminado. Esto fue la publicación que se hizo cuando hicimos la observación conjunta del equinoccio de marzo del 2009. Esta es una publicación bilingüe, es toda la historia y con todos los registros de todos los lugares de América, en español y en portugués. Y la de la derecha es una caja, más o menos, que las tarjetas son, no me acuerdo ahora, pero 20 por 15, por ejemplo, en un plástico duro, un foam, que son imágenes de alta resolución, y estas cajas son más o menos unas 35 imágenes por caja. Las cajas van acompañadas con un texto y un CD para los docentes, y las cajas están pensadas para que la usen los chicos de inicial. Entonces las maestras se llevan una caja, la usan con los chicos, y luego el compromiso es que nos cuenten cómo las usaron. Entonces de esa manera nosotros vamos aprendiendo de qué manera trabajan las maestras, porque no le damos nosotros la secuencia didáctica. Bueno, después hay una caja equivalente para fortalecer alfabetización. Entonces las maestras se llevan la caja, trabajan con los chicos, y la diferencia es que las imágenes de la primera caja son más fuera de contexto, las de la segunda caja son imágenes de objetos astronómicos en relación con el horizonte de nuestra zona, vinculadas a la realidad y a la identidad de nosotros. Entonces, esto tiene que ver con que si aprendemos, no somos los mismos luego de haber aprendido. Eso es lo que queremos.
O sea, que se entienda, no queremos que pienses como yo. Lo que yo quiero es que, la propuesta esta, es que pienses distinto a como eras antes de entrar a un curso, a la secundaria, etcétera. Siempre decimos que si uno entra a la universidad y sale de la universidad y piensa igual que cuando entró, y algo anda mal. Bueno, cada cosa que hagamos de vinculación con el cielo te tiene que hacer ver el cielo de otra manera. Y si vemos el cielo de otra manera, nos vamos a ver entre nosotros de otra manera también. Dijimos al principio que nos preocupa investigar, pero el tema es ¿para qué hacemos investigación en didáctica de la astronomía? La idea es que nosotros educamos a través de la astronomía y por consiguiente las cosas que hagamos, pequeñitas o grandes, no importa, en investigación tiene que ver, el hecho es para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la astronomía en las aulas reales. O sea, no elucubrar investigaciones que nunca van a llegar a un aula ni que le van a cambiar la vida a nadie. O sea, a nosotros nos preocupa que de la experiencia que tenemos con gente y aulas reales surgen preguntas y esas preguntas nos llevan a modificar la didáctica o a diseñar nuevas estrategias o lo que sea, y eso es a través de un proyecto de investigación. Yendo a lo que se puede hacer o lo que hacemos nosotros, qué sé yo, en secundaria, hay dos grandes cosas. Una es la vinculación con el cielo. Por ejemplo, en nuestra provincia, la gente que hizo el diseño curricular arrancó con astrofísica. Y no hay ninguna indicación a mirar el cielo. Entonces, eso para nosotros es un error. ¿No? Que en otra provincia, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que es la más austral de Argentina, hay un bloque de observación del cielo, un bloque de astrofísica y todo lo demás. Eso sería lo óptimo. Todo lo que nosotros hacemos en base a la observación del cielo y fundamentalmente a ojo desnudo tiene tres ejes de desarrollo que le llamamos, ejes de desarrollo conceptual, que es trabajar con el sol, o sea, con la astronomía diurna, con el cielo nocturno y con la luna que pivotea entre ambos. Con todas las variables que ustedes puedan imaginar. Culturas, pueblos originarios, fases, estaciones, analema, lo que venga, estos tres ejes nos permiten agotar prácticamente todo lo que es observación del cielo a ojos desnudos. Luego, podemos empezar a trabajar cuestiones más astrofísicas o de astronomía más científica, por así decir, o más tradicional de la ciencia actual. Este esquema, no lo vamos a charlar ahora, pero por eso esto queda en la presentación. Yo trabajo en secundario a través de la astrofísica, empezando con que hay dos pilares para la astrofísica, que son luz y gravedad. Yo no puedo hablar de astrofísica, evolución estelar, etcétera, si los chicos no saben lo que es la luz, ni tampoco han oído hablar nunca de la gravedad. Entonces lo primero es trabajar sobre la luz, sobre cuáles son sus características, sobre cómo se emite, cómo se detecta, y qué tipo de fuentes de luz hay en el universo, etc. Luego, trabajamos con la gravedad. Y si bien tenemos toda la historia de lo que es la gravedad del inicio, las dos concepciones de gravedad que me importan que presentar a los chicos son la newtoniana, que es la que usamos todos los días, y la que surge de la teoría de Einstein, que es lo que nos permite interpretar cosas como las ondas gravitacionales, agujeros negros, etc. Entonces, el hecho de hacer dialogar paradigmas es lo que nos permite ubicar a los chicos no en una astronomía antigua, sino en una astronomía que mira hacia su historia y puede explicar todo a través de la evolución histórica de las ideas, pero también puede explicar por qué nos pusimos tan contentos cuando se detectó la primera onda gravitacional. Entonces, los pilares sobre los cuales se asienta el desarrollo de astrofísica en secundario, recuerden que tenemos 3 horas cátedra en el último año, magia no se puede hacer, son luz y gravedad, y luego trabajamos con estructuras que tienen que ver con una clasificación que está basada en este buen señor, que tiene un libro que se llama Descubrimiento y Clasificación en Astronomía. Y esta clasificación nos permite ordenarnos un poco, porque hay tanto
tanto lío hay en la clasificación en los objetos astronómicos que uno a veces se pierde. Entonces, esta clasificación, más la otra que va a venir ahora, está basada en las interacciones gravitatorias. Entonces uno puede decir, bueno, muy bien, vamos a hablar de planetas, sí. ¿Qué es un planeta enano? ¿Qué es un, no sé, el polvo interplanetario? Y así. En este sentido, la exploración espacial está, es dependiente, está supeditada al trabajo astronómico. O sea, para nosotros la exploración espacial es una herramienta más, no es el contenido que estamos desarrollando. No, 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 a mí me interesa que para estudiar, no sé, Plutón, una nave que pase por Plutón me ofrece una gran fuente de información. O sea, no es la exploración espacial por ella misma, sino desde la enseñanza de la astronomía, es una herramienta más para entender cómo está conformado el universo. Las otras unidades importantes son las estrellas, que obviamente son, por así decir, el módulo básico del universo, también organizado en base a el concepto de estrella y sus interacciones gravitatorias. También la exploración espacial debe estar supeditada al estudio de las estrellas. O sea, a mí no me interesa hablar del telescopio Hubble por el Hubble en sí. A mí me interesa estudiar que ese telescopio nos abrió la puerta a un montón de Pero cosas. porque las manchas eran pesadas. Galaxias lo mismo, son los módulos más grandotes, por así decir, y también la clasificación nos permite entender entonces, si uno se mete por acá, la clasificación de Hubble, o ver qué hay entre las galaxias, o etcétera, o pasar a cúmulos, etcétera, y también lo tecnológico está supeditado al estudio de los objetos y no al revés. Para ya ir terminando, estos son los núcleos. O sea, a mí me importa que un chico de 18 años que egresa de la secundaria, de hecho hoy tuvimos clase con ellos, ninguno va a estudiar astronomía, ninguno va a estudiar profesorado de física, van a estudiar, qué sé yo, abogacía, ingeniería, inglés, educación física, no importa, pero a mí lo que me interesa es que se vayan de la escuela con una mirada que sepan que el universo está constituido por estas cosas que hablábamos recién, y que hay ejes transversales que no son útiles solo para la enseñanza de la astronomía, sino que son para su formación como persona y en las carreras o lo que hagan en su vida futura. Los ejes transversales que a nosotros nos importa fortalecer son procesos. El mundo no es, el universo no es estático, o sea, que a veces la enseñanza se basa en situaciones como estáticas y no en resaltar que lo que está sucediendo, que lo que estudiamos son procesos. Del mismo modo, fortalecer el hecho de que hay condiciones y situaciones en que las cosas se forman y evolucionan. O sea, no saber qué es una estrella, sino que hay antes y después de ese objeto que está siendo estudiado. Nos preocupa muchísimo, fundamentalmente por su consecuencia antropológica y de futuro, el hecho de estudiar a qué llamamos vida y a qué llamamos inteligencia. Por supuesto nos importa trabajar sobre herramientas teóricas, es decir, claro que me importa la clasificación de Hubble, el diagrama Hertzsprung-Russell, muy bien, la unidad astronómica, bárbaro, pero no hacemos ejercicios, en mi caso, ¿no? Acuérdense siempre de la relatividad de lo que estoy contando. A mí no me interesa hablar de un ejercicio sobre el diagrama Hertzsprung-Russell. A mí lo que me importa es que se den cuenta que hay formas de comprender en distintas formas, en distintas estructuras, lo que estudiamos del cielo. Y saber, bueno, y cómo, como decía antes, ¿cómo sé yo que la estrella tiene sodio? ¿O cómo sé a qué distancia está el Sol? Porque después los chicos preguntan, en el planetario pasa todo el tiempo, en la escuela lo mismo, ¿y cómo sabemos a qué distancia está una estrella? Y todos hablamos con total seguridad de que está a 4 años luz. ¿De dónde salió eso? Bueno. Y
la dimensión histórica epistemológica de las teorías que damos hoy como ciencia, y que no quede como una especie de conocimiento acabado y fijo, estático en la historia. O sea, tenemos que decirles que hace poquito atrás no se hablaba de agujeros negros, que hace muy poquito atrás el éter era un ente que nos preocupaba, no sé, y así sucesivamente en física, en química, etcétera, tenemos esos ejemplos a montones. Es decir, dentro de 100 años o dentro de 200 años, quizás lo que para nosotros hoy es ciencia de punta, sea una cosa del pasado que estudien los chicos en, no sé, en ideas previas. Y digan, mirá, estos tipos del siglo XXI pensaban que los agujeros negros eran tal cosa. Del mismo modo que nosotros pensamos que mirando para atrás, los griegos pensaban que había un centro del universo con 5 elementos que tenían una dinámica esencial de movimiento. ¿Qué es la tecnología para nosotros? Los instrumentos ópticos, sí, nosotros usamos largavistas, telescopios, los celulares, etcétera, pero como les dije antes, son ayudas no esenciales. Software, usamos planetarios, el Stellarium lo usamos todo el mundo. El tema concreto es, el Stellarium no es el cielo. Por ejemplo, hay un montón de veces que charlamos con chicos que arman proyectos que dicen, bueno, este es un proyecto de observación del cielo nocturno. Y lo que hacen es usar el Stellarium. Está bien, será un proyecto del cielo nocturno, sobre el cielo nocturno, pero no es de observación. El Stellarium es un instrumento, es un simulador. Y después, nosotros esto no lo usamos, pero hay mucha gente, especialmente en secundaria, que está vinculado a telescopios comandados a distancia vía web y que permiten trabajar astronomía con alta calidad de imágenes y con métodos que son casi profesionales. Eso existe, o sea, lo cuento porque existe. Yo no lo uso por montones de formas de trabajo diferentes, ¿no? Pero existen. Y la consulta a bases de datos profesionales están abiertas un montón de bases. Se puede hacer astronomía profesional, casi diría, si uno accede a esas bases y puede trabajar con esos datos. Eso es lo que está. Está. O sea, que uno lo use o no, significa que es una decisión didáctica, pero por lo menos tenemos que saber que está y está disponible. ¿Y qué otras cosas? Para los que somos profesores de secundario, es difícil dar astronomía en secundario, especialmente porque, por lo menos en Argentina, no hay formación específica. O sea, cuando somos profesores no nos enseñan astronomía y cómo enseñar astronomía. Y a su vez, lo peor que tenemos, al menos en Argentina, es la falta de experiencia compartida. Es decir, no hay memoria didáctica de cómo enseñar astronomía. Insisto, en Uruguay seguramente que sí, por esta historia larguísima de décadas que tienen ustedes, que envidio, pero en Argentina, si un profesor renuncia a unas horas de química o de historia, ningún problema, el que viene sigue al toque. Llega a renunciar un profesor de unas horas de astronomía, primero no saben con quién cubrirlo, y después no hay recursos en la escuela, no hay recursos en ninguna parte, no hay historia, no hay memoria didáctica. Entonces, sugerimos trabajar en equipo, no quedarse aislado. Por ejemplo, eso sí vale también para las escuelas y para ustedes. Yo pensaba cuando pensaba en esto, que los proyectos de observación conjunta, que les conté, serían bárbaros para trabajar todo Uruguay en lugares distintos. Es un tamaño que es muy adecuado para poder ver diferencias en lo que se observa del cielo y estar todos compartiendo resultados en común. O sea, trabajar en equipo es fundamental para la enseñanza de la astronomía. Realizar acciones conjuntas, establecer vínculos de formación profesional. Esto que estamos haciendo es uno de esos vínculos, es una de estas formas de trabajo que a mí me parecen maravillosas y necesarias. Y generar bancos de datos
públicos y comunes de recursos, de experiencias, de textos, de actividades didácticas que uno pueda compartir y criticar y usar y mejorar, etc. Una cosa que no les dije es que todo lo que vieron, todas las imágenes que vieron, todas las publicaciones, todo, etc., es absolutamente siempre todo gratuito. O sea, no hay ninguna actividad paga, ningún material que sea comprado, que se deba comprar, etc. Ese es otro de los requisitos que en particular nosotros en Patagonia hemos cumplido en estos casi 40 años, que es que no tiene que haber ningún tipo de restricción por cuestiones sociales y económicas, ¿no? Bueno, y ya terminando, hay algo que está pasando en este momento. Hoy terminó a la mañana temprano un congreso sobre esto. La Unión Astronómica Internacional acaba de crear lo que se llama la Oficina de Astronomía para la Educación. Es una estructura dentro de la Unión Astronómica Internacional. La Unión tiene oficinas de trabajo que tiene que ver con, por ejemplo, divulgación científica, etc. Acaba de crear, en diciembre del año pasado, esta oficina para la educación, y la estructura es que cada país designa un equipo de coordinadores de enseñanza de la astronomía, y el país, a través de la coordinación nacional, se vincula con la Unión Astronómica Internacional y con toda la red internacional de coordinaciones nacionales para esta oficina de enseñanza de la astronomía. El foco de atención de esta oficina es el nivel formal, primario y secundario. Y a su vez, fomentar las investigaciones en enseñanza de la astronomía. Esto recién empezó. Yo quedé a cargo de la Coordinación Nacional Argentina junto con otros 4 colegas, y hace un mes, así que estamos recién empezando a ponernos objetivos, etc. Uruguay no tiene representantes, así que es interesante no sé, que lo tengan, porque el foco de esto es la enseñanza secundaria, formal, no es divulgación, o sea, no es medios de comunicación, no, es el sistema educativo formal de cada país, intentando mejorar los diseños curriculares. O sea, en algún momento va a llegar algo de la Unión Astronómica Internacional y de la Asociación Nacional que corresponda al Ministerio de Educación de cada país, diciendo: miren muchachos, la astronomía en este momento necesita que ustedes trabajen en el nivel secundario y primario, tal y tal y tal cosa. Bueno, entonces, tener astronomía en la secundaria es fundamental. No existe ninguna posibilidad de que una persona tenga una mirada sobre el mundo sin que ese mundo esté incluido en la astronomía. O sea, las ciencias naturales en muchos aspectos terminan siendo biología, y un cachito de física y un poquito más de química, y no hay mirada sobre el mundo natural sin la presencia de la astronomía. Así que nuestro trabajo es fundamental, pero no tenemos que quedarnos aislados, porque eso es muy difícil, laburar solos. Se puede, se hacen cosas valiosas, no hay ninguna duda, pero si hay redes de colegas es siempre mucho mejor. Así que tenemos que seguir trabajando, y bueno, ahí estamos. Así que ahora podemos charlar todo lo que quieran. Buenísimo, la verdad que bárbaro. Uy, bueno, acá se me fue el... Bien. Bueno, charlemos. Abrimos espacio. Ahora que terminamos, me gustaría que prendieran las cámaras, si es posible, para vernos. Sí, abrimos el espacio de preguntas. No sé si quieren, si van levantando la mano o pueden habilitar el micrófono y los vamos escuchando. No Sí, sé. lo que ¿Qué tengas opinás, ganas, así que Daniel? tenemos tiempo. Y por el chat adelanté el momento de las preguntas que podían preguntar o abriendo el micrófono o por el chat. Generó mucho movimiento a nivel del chat tu comentario, Néstor, respecto a este anuncio de la Comisión para Educación
y que el eje o el énfasis es en educación primaria y secundaria, Sí, que no es de programas no formales, sino que es no, no, educación formal para niños y formal, adolescentes. sí. Eh, Ahí en la diapositiva tienen los dos vínculos. Tienen el vínculo de la página oficial de la Unión Astronómica Internacional, donde deriva a eso, y, y después tiene el otro vínculo que habla más detalle de la oficina para astronomía en la educación. El foco también es importante que no es la astronomía por la astronomía en sí, sino que es todo lo que la astronomía ofrece a la formación de ciudadanos y de una comunidad mejor a nivel planetario. O sea, eso es importante. No están buscando, no estamos como representantes, no está la Unión buscando orientación vocacional. ¿Está bien? No están buscando astronomitos, pichones de astrónomos. No, están buscando un mejor mundo a través de la enseñanza de la astronomía y a través de la formación de docentes y de nuevas investigaciones en educación, reconociendo que los astrónomos no están formados como educadores, explícitamente. Cosa que a muchos les viene muy bien que se los digan, porque, como dije al principio, vos podés saber de astronomía y no de educación, y viceversa, ¿no? Pero en principio, o sea, el foco es tratar de fortalecer el hecho de que se requiere formarse para enseñar astronomía y se requiere formarse para hacer investigaciones en educación en astronomía. O sea, ¿cuál sería el camino crítico? Es que, no sé qué asociación, no me acuerdo ahora qué asociación hay en Uruguay, pero la hay. Y bueno, a esa asociación y a los astrónomos profesionales que son miembros de la Unión Astronómica Internacional, el aviso les llegó, porque no llegó a todos. Lo que hay que hacer es formalizarlo. Y no hay limitaciones. O sea, lo que tienen que hacer es levantar la mano y decir, sí, sí, yo quiero ser el coordinador nacional. Y la función de ese coordinador va a ser vincular a los astrónomos con los educadores. Nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando, estamos relevando todos los diseños curriculares de las 25 jurisdicciones argentinas, analizando los diseños curriculares y vamos a hacer un documento para fortalecer el hecho de que hay provincias que no tienen astronomía y bueno, a donde venga un cambio de diseño curricular hay que presionar desde las asociaciones, o sea, no desde un astrónomo suelto, sino desde la estructura internacional que es la que marca que la mirada de este mundo desde la ciencia en astronomía recomienda que no puede haber, no puede no haber astronomía en la secundaria. Bien, espacio de preguntas. Dante levanta la mano. Dante Villalba, te escuchamos. No, un comentario donde oportuno es lo que acabas de decir, porque en Uruguay, con un cambio de autoridades en la educación, es probable, no seguro, pero que quizá haya una revisión de la currícula, ¿no? Y cualquier elemento que ayude a sostener la enseñanza formal de la astronomía como una asignatura no optativa, no como taller, es necesario, ¿no? Es importante. Eh, por otra parte, eso fue el final de la charla y capaz que quedamos enganchados en eso, pero a lo largo de toda la charla me pareció muy interesante el trabajo comunitario, ¿no? Cada vez que hay algún evento astronómico, uno informa. Yo vivo en una localidad chica donde a veces hacemos algún encuentro con telescopios y eso, y la gente siempre está interesada en los eventos astronómicos. Un eclipse, fue el cometa, aunque no se vio mucho, y está bueno poder sistematizar ese tipo de encuentros y de trabajos como hacen ustedes para seguir difundiendo incluso en gente mayor, que fue lo que me sorprendió, que siga interesada y participando de proyectos sostenidos durante tanto tiempo como lo hacen ustedes. Así que felicitaciones por ese trabajo y yo saqué muchas ideas para trabajar en clase y en la comunidad también. Así que muchas gracias. Los adultos mayores son gente como nosotros que vivió más y aprende igual. Claro. Y te puedo asegurar que lo que nosotros aprendimos de ellos fue muy distinto y mucho, que quizás ellos aprendieron menos de nosotros que lo que nosotros de ellos, ¿no?
Ujú. Hay muchas, y además hay un problema de recuperar la historia. O sea, Esquel tiene 113, 114 años. Y yo trabajé con gente que tenía 85 y había nacido en Esquel. Ajá. Entonces te están contando la historia de donde vos sos. Ujú. Y a su vez te Sí, están contando la historia pre-internet, pre-televisión, pre-radio, ¿entendés? O sea que y hay está muy cosas que bueno. te cuentan y vos que no las sabes explicar. O sea, a mí me contaron Ujú. cosas del cielo que me tuve que ir a estudiar a ver qué me estaban diciendo y tenían razón, por supuesto. Qué bueno. Muy bien. Entonces, me parece que eso lo estamos perdiendo. O sea, una de las cosas más serias que tiene toda esta historia es que estamos perdiendo las historias de los viejos. Y, y si vos proponés un curso para viejos, vas a ver cuántos se te anotan. Está bien, ahora estamos en pandemia, ¿no? Es Sí, sí. difícil, pero nosotros fue todo presencial. Pero si lo presentás ahora, está bien, vas a tener gente, pero es la gente que está virtualizada de alguna manera. Pero si se acaba todo y vos proponés, bueno, ustedes están menos restringidos que nosotros, pero si vos proponés un curso presencial de una vez por semana con adultos mayores, probá, vas a ver. Tienen un Bien. montón de inscritos. Buenísimo. Y cumplen las tareas, ¿eh? No es que no las cumplen. Bien. ¿Qué más? A ver. Después, todas las publicaciones que les mostré ahí, las revistas, las cajas de imágenes. Las cajas de imágenes está el archivo digital hecho en una resolución tal que ustedes van a una casa de fotografía o una fotocopia color y las imprimen con total calidad. O sea, son totalmente autónomas. Así que quien quiera tener la caja de imágenes para inicial o para alfabetización o los textos, bueno, los textos están en todos lados, pero las revistas no, avise y se lo mandamos. Son muy pesadas, así que hay que abrir un Dropbox o un Google Drive y las bajan de ahí. O no sé si Juan Pablo después coordinamos y si ustedes tienen un nodo con un Google Drive ahí para todos, cargamos eso en el nodo de ustedes y lo tienen disponible y ya está. Y no tienen que andar Perfecto. pidiéndolo todo el tiempo. Podemos hacer capaz que nos compartís después el link y nosotros lo ponemos en el sitio Bueno, de las charlas y que quede discriminado. Sí, sí, perfecto. ¿qué otra cosa? Anímense, gente. Vamos que hay de gente de Pregunten todo por el el chat, país. pueden preguntar por el chat si no quieren preguntar en vivo. Sí, dale, dale antes que se corte el Zoom. Sí, y yo quería aclarar una cosa, eso de cortarse el Zoom. En el momento que empieza a salir toda la gente, cuando se desconectan varias personas, se va a cortar automáticamente. Aviso por las dudas para que no crean que es por antipatía que finalizamos repentinamente la reunión. Yo me quedé con una frase que me gustó mucho, que es para comentar a los chiquilines, ¿no? Que no quiero que pienses como yo, quiero que pienses diferente que cuando empezamos o algo por el estilo. Es muy bueno eso, porque a veces nos olvidamos de eso. Y ahora estábamos comentando internamente con Daniel que una cosa que nos ha pasado a unos cuantos de los que estamos acá, que somos más viejitos, es que cuando empezamos nosotros a dar astronomía, teníamos mucho de la línea esa en la que tú mostraste. Y después quizás por la tecnología y los espejitos que nos han llegado, nos hemos ido yendo al Stellarium o a un montón de cosas tecnológicas y uno a veces se olvida de algo tan sencillo como marcar todas las sombras en la clase, aunque sé que mucha gente lo hace y que ha entrado en el proyecto Eratosthenes, que muchos de los que están acá estuvieron presentes, ¿no? Pero nos ha pasado bastante de eso, ¿no? Bueno, fíjense que tienen claro lo que dije al principio de todo, que no hay una única didáctica, ¿no? Entonces me permito estar en desacuerdo con algunas otras propuestas, como por ejemplo el proyecto Eratóstenes, para mí fue una deformación de una actividad que podría haber sido mucho más rica. Por el objetivo no fue la observación del equinoccio, el objetivo fue la determinación de un número, y en eso perdió riqueza. Yo he visto cómo evolucionó y perdió riqueza porque en definitiva la réplica de la obtención de un número
hizo perder la fortaleza de lo que es el proceso de compartir una observación y lo que significa un equinoccio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que yo decía antes. O sea, para nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos cálculo, sí hacemos cálculo, pero el cálculo no es lo más importante. A mí no me importa si cuando hacemos cámara oscura y medimos el diámetro del Sol, la verdad que no me importa si está muy afinado o no afinado. O sea, se trata de que sea justo. Y se hace cálculo de incertezas y todo lo demás, pero el objetivo pasa por otro lado. Entonces, a este nivel, lo que importa es no saber cuántas estrellas tiene la Vía Láctea, lo que importa es saber que existe una galaxia y de qué forma tiene y cómo funciona cualitativamente. O sea, el bajo nivel de aparato matemático que nosotros usamos es casi un cualitativo con detalles cuantitativos, ¿no? No es cuantitativo. ¿Se entiende, no? Sí, clarísimo, Sí, clarísimo. y si Eduardo, si Juan Pablo me lo permite, porque él no me deja hablar a veces, entonces le voy a pedir permiso. No, adelante, dale, Marita. Gracias. Hola Néstor, mi nombre, me dicen Marita y ves que me llamo María Magdalena, que Bueno, yo iba escuchándote, iba pensando, lo que vos evaluás como una ventaja para nosotros, que es tener astronomía curricular y que no queremos dejar de tenerla y que la valoramos muchísimo y que hemos dado muchas veces la pelea para que permanezca, y que además, junto a eso, nosotros tenemos la carrera como docentes de astronomía, a veces se nos vuelve como un poco en contra, ¿verdad? Porque nosotros andamos atrás de un programa, de una currícula, y entonces pierde de pronto la magia esa que tiene el hacer astronomía con niños, hacerla a cielo abierto, hacerla sin esa carga matemática de la que estás hablando. Y creo que una de las cosas que nos debemos es eso, buscar los caminos para motivar, para encontrar esa astronomía de descubrirla a cielo abierto y seguir de repente cumpliendo con esa obligación que tenemos, que es un programa que tenemos predeterminado desde el principio de año, en 2 horas, en un año y con un montón de otras exigencias. bueno, pero las 2 horas se potencian si te vinculás con otros profesores de otras escuelas, de otro lugar del país, etc. Porque se potencian porque uno durante la semana también puede hacer intercambios y observaciones, etc. Y la otra es que a veces sucede, por ejemplo, nuestros profesores de física no tienen astronomía en los profesorados, ¿no? En los niveles terciarios. Pero luego son los habilitados para dar astronomía en secundario. Entonces, esa falta de diseño, de hacer que el diseño del nivel secundario esté vinculado al diseño de la formación docente, ese diálogo entre el nivel secundario y el nivel terciario, acá en Argentina no existe. Entonces, en el caso de ustedes, esto que vos decís, ¿no? Si el diseño curricular estuviera escrito de tal manera que te da esa libertad, no punteando temas, punteando temas, sino diciendo estilos de trabajo y no temitas, y eso coincide con lo que se forman los docentes, ahí la cosa se mejoraría un poco, en el sentido que no habría discontinuidad entre una formación y una propuesta en aula después, ¿no? Y sí, después hay que pelearla para que tenga 3 horas, por ejemplo, y que, no sé, y bueno, ustedes sabrán si le funciona que esté con 15 años o eso es propio de cada historia de cada país, ¿no? Pero en principio, a mí siempre me da mucha pena que 15 años es una edad maravillosa para trabajar con los chicos, pero después uno, si lográs que esos pibes amen el cielo, después les pinchás el globo en cuarto y quinto. O sea, porque en los últimos años de la secundaria, porque nadie recoge ese desafío después, ¿no? Eso es una pena. Eso es una gran pena.
Está bien, yo si alguien de los chicos de sexto le apasiona el cielo, después tampoco los veo más, porque se van a la universidad y ya está. Pero bueno, lo que habría que lograr es que el tránsito posterior a astronomía en la escuela secundaria no se olviden que tuvieron astronomía, ¿no? O sea, vincular con otras áreas los temas que ustedes trabajaron, para mantener viva esta mirada sobre el cielo y sobre la cultura que la damos nosotros, no la da más nadie. Rodrigo, ¿te escuchamos? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por compartir la experiencia del trabajo de ustedes allá. La consulta mía va un poco de la mano de lo que decía Marita y de lo que estabas comentando un poco al final. ¿Cómo es la llegada que tenés con los estudiantes del último año de secundaria, de ese curso formal que tienen ustedes de astronomía, en el lado, por ejemplo, de la motivación de los estudiantes? Bueno, a nosotros muchas veces nos pasa que un estudiante de 15 años tiene un montón de intereses y se distrae con el celular en clase o tiene otras distracciones. Nosotros tenemos un espacio de trabajo también que son los observatorios y que muchas veces nos cuesta convencer al estudiante para que asista al observatorio fuera del horario de clase sin la obligatoriedad de una inasistencia, para poder participar de una actividad que justamente es más enriquecedora y que tratamos de mostrar todo eso. Quería preguntarte un poco cómo es Eso, las dificultades que pueden llegar a tener ustedes por ese lado. eso es otra cosa fantástica que tienen ustedes, que es la red de observatorios escolares. Eso es fantástico. No, nada parecido, no hay nada aquí, hay alguna escuela que tiene, no, pero esa red funcione mal, funcione bien, ustedes querrán que funcione mejor, no sé, pero está. O sea, yo te digo mi experiencia, ¿no? de las escuelas de acá de Esquel, la llegada es muy dispar, son 35 chicos y muchos ya están. El tema del celular en el aula es mundial, eso no tiene arreglo, o sea, ¿qué hacer con eso? Es a lo sumo, viste, yo los bombardeo con materiales, tenemos grupo de WhatsApp y les hago sacar fotos y todo como para resignificar el hecho del celular, ¿no? Pero el celular ya está, llegó a nuestras vidas y no se va a ir más. Así que, ¿qué va a hacer? Y la otra es que la respuesta es muy dispar. Yo trato pero eso es muy personal, ¿no? Yo no tomo examen y no tomo exámenes numéricos, no hacemos números. Entonces es todo tratar de llevar el relato de esta historia de lo que es la mirada actual del universo a través de la astronomía, vinculada con el cielo que vivimos cotidianamente y con las culturas, pero es acercar a la mirada científica, pero como relato. Leen textos, hacemos presentaciones, el vocabulario que utilizan es el adecuado, pero no hacemos ningún número, más allá sí de, suponete, escala de distancias y entender lo que es un año luz y consecuencias de esta forma de ver las cosas, pero no hacemos exámenes numéricos, no hacemos ningún tipo de cosa así muy sofisticada en cuanto a tecnología, y después observación no podemos hacer. De vez en cuando sí yo les doy tareas para observar el cielo, o suponete, estudiamos una galaxia, una nebulosa, lo que fuere, la consigna siempre es que los objetos que estudiamos estén en el cielo de Esquel. Es decir, vos estudias Andrómeda, muy bien, ¿la ves en Uruguay Andrómeda? Sí. Bueno, ¿dónde? O, qué sé yo, la galaxia, no sé, Centaurus A, que no la vemos a simple vista, pero ¿está en el cielo de Esquel? Bueno, el tema es, estudiamos las que están en el cielo de Esquel. Las nebulosas, ¿están en el cielo de Esquel? Si está lleno de nebulosas, pero ¿las veo? No. ¿Cuál es el problema? ¿Que no están o que los detectores que tenemos naturales los seres humanos no nos permiten verlo? Esa discusión la hacemos para que incorporen el hecho de que el cielo está lleno de objetos que estudia la astronomía y que están en el cielo de Esquel, en nuestra identidad, pero que yo no las veo, pero si me consigo el instrumento adecuado para extender nuestras posibilidades, están ahí.
O sea, no estudiamos cosas que no sabemos dónde están. Tratamos de resignificar todo al lugar donde vivimos. Y discutir el hecho de que desde el... A ver, yo tendría que saber, esto es una ilusión, ¿no? Pero un deseo. Yo tendría que saber la astronomía pretelescópica. Yo tengo que salir al campo y podría tener que describir y saber yo todo lo pretelescópico. Y después, lo telescópico es lo que no puedo ver a simple vista. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, ¿se ve en el cielo de Esquel? ¿Se ve pasar por el cielo de Esquel? Bueno, sí se ve pasar. Entonces, de vez en cuando, trato de que lo vean. ¿Para qué? Y para darle entidad, porque si no la astronomía, como tantas otras cosas, termina siendo un cuento sin vinculación con la realidad, con tu vida y con el lugar donde vivís. ¿Se entiende? ¿Ustedes ven viable esto que yo les conté para sus aulas? No necesariamente, como decía Marita, si estás encajonado en el tema que te tocó por la planificación y porque el inspector dice tal cosa, está bien, no lo podés hacer. Pero si ustedes les dieran libertad para hacer las cosas, estos temas que yo les conté, ¿los ven viables? ¿Los ven posibles? Desde mi punto de vista pienso que sí, no sé. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, sí, sí. Sí, perfecto. Yo, lo que comentaba, por ejemplo, el compañero Rodrigo Sierra, que somos de la misma ciudad, yo lo del celular y lo de las herramientas que tú planteaste, lo veo posible. Yo cuando veo que en mi clase están usando mucho celular y no están en mi materia, en astronomía, bueno, planteo algo rápido para que lo usen y busquen algo, ahí ya no quieren usarlo más y ya el celular se guarda, buscan el material, hablamos y como que se va el asunto del celular en la clase y se puede retomar la actividad que yo esté planificando o lo que estoy hablando. Como que me ponen un poco más de atención si yo los pongo a trabajar con el celular, a buscar la información, se concentran un momento y guardan el celular. Y lo que tú planteabas recién de si era viable, a mí me parece que sí, estamos muy condicionados con los planteos, las directivas que nos mandan desde arriba, pero... Y si ustedes hicieran un proyecto, a ver, hipotéticamente hablando, ¿no? Si se juntaran todas las escuelas que tienen astronomía, de todos los departamentos, o por lo menos, supónganse los que estábamos acá recién reunidos, si hicieran un proyecto común a desarrollarse durante un año dentro de la asignatura, y eso se presenta ante las autoridades, ¿eso sería viable? No un profesor que se le ocurre una idea para hacer en su cátedra, no. Si me dicen, si yo soy autoridad de la educación y recibo un proyecto con 50 escuelas para hacer un trabajo, dentro de, no extracurricular, dentro de las horas de astronomía en secundario, ¿eso es viable? Como viable parece viable el planteo. Buenas noches, mi nombre es Santiago, soy de Florida. Primero que nada agradecerte, ¿no? Por la charla, ha estado muy bueno todo lo que has comentado. Como viable es viable. El problema es que, claro, que también nosotros, como comentaba la compañera más adelante, tenemos una cierta presión y es que tenemos que seguir detrás de unos determinados contenidos, ¿sí? Los cuales debemos abordar. Entonces, creo que ahí sería un poco lo complicado. Después, por otro lado, el tema de las coordinaciones y los tiempos. Creo que más sería por ese lado lo contradictorio de todo esto. Si bien las ganas de trabajarlas podríamos tener, lo complejo en este caso sería el poder encontrar los espacios para poder organizarnos. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. O sea, los contenidos yo siempre, es lo que menos me preocupa, porque en el listado, Juan Pablo me pasó el listado, el diseño oficial de astronomía de Uruguay, está todo ahí. O sea que, gracias a que está todo, uno puede dibujar la secuencia de contenidos, el recorte o el énfasis, ¿no? O sea que, digamos, el hecho de que esté todo
te da la ventaja de que uno puede fundamentar de que sí, yo estoy tocando todos los conceptos. La otra de ponerse de acuerdo, ese es el desafío de trabajar en conjunto. Ese siempre es un problema. Y es un problema, pero es social ese problema, no es de la economía, ¿no? Y la otra pregunta que yo quiero hacerles es, ¿ustedes tienen posibilidad en Uruguay de hacer posgrados en enseñanza de astronomía o en enseñanza de las ciencias usando astronomía? No. ¿No hay una maestría, por ejemplo? No hay, no. Perdón, voy a hablar, mi nombre es Alicia García, soy de San José de Mayo. Hace 50 años que estoy dando clases de astronomía y hemos estado siempre atados a lo que nos dicen las inspecciones. En este Pero es momento y telescópica. a este nivel, ¿eh? No te Pero es entendí. telescópica. Exactamente. Si he llegado a tener la Sos como evolución, yo. sí, bueno, está. Entonces, yo en este momento estoy solo trabajando en un privado donde no pueden usar celular en clase, por ejemplo, pero me manejo por WhatsApp con ellos siempre, en cuanto a que investiguen determinados elementos con todo respeto a los inspectores, si hay alguno presente, yo el programa lo manejo a mi gusto y dependiendo del interés de los alumnos. Esto es súper interesante lo que estás diciendo. Nosotros no tenemos observatorios, para nosotros del interior es imposible y más allá de unos binoculares, para de contar. Muchas gracias. Bueno, o sea que no hay ninguna posibilidad se les ofrece a ustedes de hacer, por ejemplo, un posgrado en enseñanza de la ciencia, no digo enseñanza de la astronomía porque eso hay, excepto Brasil, el resto no tenemos nadie, pero en hacer un posgrado que permita dedicarse a mirar la enseñanza desde otro, no sé, una vuelta de rosca, como decimos nosotros, no hay nada que... O no se les ofrecen cursos, postítulos, decimos nosotros también aquí, no sé si allá se usa la palabra, que no es una maestría, pero es una especialización que es un poco por encima de la formación de base que uno recibió. ¿Eso no existe? Tanto es lo que yo le digo. Hola, ¿qué tal? Perdón que estoy hablando yo. Más que se ha llegado a tal extremo que de tener 4 horas semanales de clase, en este momento estamos teniendo 2 horas semanales de clase. Eso lo digo porque yo lo he vivido durante estos años míos de experiencia, ¿verdad? Entonces, si haces un doctorado en astronomía o en astrofísica, no es lo mismo que ser profesorado de astronomía acá en Uruguay. No, eso está claro. Joney. ¿Quién iba a hablar? Joney. Ibas a hablar. Joni. Jani. No, yo simplemente quería aclarar 2 cositas. Primero, los posgrados son sobre educación en Uruguay, ¿sí? Que, bueno, obviamente, si haces un posgrado de educación, podés vincularlo con la astronomía. No es puntualmente de astronomía, pero sí es en base a aprendizajes y a educación. O sea que habría como una opción. Y sobre los programas, claro, y sobre los programas, sí, sería imposible hacer un posgrado por asignatura, también me parece. No, yo me refiero a posgrado de educación. Y sobre los programas, algo que quería aclarar es que si bien nuestro programa es extremadamente extenso y trata de alguna forma abarcar todos los temas posibles, Inspección siempre aclara que justificando bien el por qué podemos dar lo que se nos ocurra del programa, o sea, no estamos obligados a darlo todo. Bien. Inspección siempre aclara que justificando bien por qué uno cambia los temas o da primero una cosa y después otra y va a dar tal y tal cosa, no estamos exigidos a dar el 100% del programa. Es más, es imposible dar el 100% de los programas, ¿no? Claro. Era eso nomás. Dale, gracias. Perfecto, En el gracias. chat, Andrea Sánchez comenta que hay posgrados en educación y ciencias, pero en universidades privadas y son carísimos. Pero no hay ninguno en universidad nacional o estatal, digamos, en general. Hola a todos. Hola, en la UDELAR, en la universidad pública, hay posgrados en educación, pero
pero tenés como requisito haber hecho la licenciatura en educación. Claro. O sea, siendo Y profesores, vos salís no. del... No. De todas maneras, hay algunas opciones en Argentina. Melina Furman, por ejemplo, acepta a algunos estudiantes de, eh, digamos, para hacer un posgrado a nivel de maestría, digamos. La condición es que también a nosotros se nos hace un poco complicado, que tenés que pasar, por ejemplo, un trimestre allá, después te volvés y No, yo entonces como que me refiero también... a Uruguay, no estoy hablando de irse afuera, no. O sea, lo que voy es que ustedes, si quieren profundizar en su formación en enseñanza de la astronomía, no se les ofrece ningún camino posterior. No digo hacer un curso, estoy hablando de profundizar en cuanto a formación de largo aliento, digamos, ¿no? Claro. No. Acá tampoco, pero podés hacer una maestría en enseñanza de las ciencias y tu tesis o el énfasis es en astronomía, en educación de astronomía, siempre Sí, sí. enseñanza. Acá hay un tema. Vos podrías hacer una tesis sobre cómo enseñar astronomía en una escuela rural de Uruguay, si se puede. Bueno, yo preguntaba si eso existe en Uruguay, ¿no? En las universidades privadas hay algunos casos, hay algunas carreras cortas. O sea, les llaman tecnicaturas que están asociadas a posgrados y hay posgrados, hay maestrías en educación en ciencias, pero son costosas, digamos. Sí. El problema acá en Uruguay es que la formación de profesores se da, el título de profesor es un título terciario que no tiene carácter universitario. Entonces, cuando uno quiere homologarlo en una universidad, aunque sea la universidad pública, no es posible. Solamente hay algunos diplomados, por ejemplo, que se están pudiendo hacer en los centros universitarios regionales que hay en el interior, pero no son específicamente dirigidos hacia la parte de educación. ¿Son 4 años el profesorado? ¿Cómo, perdón? 4 años el profesorado. 4 años el profesorado, sí, que, o sea, es homologable una licenciatura. Capaz que si uno va al exterior y realiza un montón de trámites, que creo que hay gente que lo ha hecho, se puede llegar a homologar el título como si fuera una especie de licenciatura en educación con énfasis en astronomía. Pero es un trabajo muy engorroso y como también decía la compañera un poco antes, el hecho de que nosotros tengamos solamente 2 horas semanales a veces desalienta un poco a la hora de querer decir, bueno, hago una carrera en el exterior, pago una carrera en una universidad privada, para después volver a mi salón de clases con mis estudiantes y volver otra vez